Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 45, el segundo episodio de este 2024. Y pues ya nos queda poco para cerrar el mes de enero y, como siempre, les traigo las historias los casos más interesantes de crimen real de Estados Unidos, México, Canadá o de cualquier parte del mundo en este bizarro mundo. Hoy les traigo un caso que tiene que ver mucho, una película, una actriz de Hollywood, una persona con una enfermedad mental y un mandatario importante, o sea, un presidente. Aquí va. A lo largo de la historia de la política de los Estados Unidos, solamente son 4 los presidentes que han sido asesinados durante sus mandatos. De los ya mencionados están Abraham Lincoln, que es el episodio 14, y el episodio de John F. Kennedy, que es el con el que cerramos el mes de noviembre del 2023. Pero también han existido casos de presidentes que han sobrevivido a intentos de asesinatos durante sus mandatos. Hay varios. En el caso de hoy, veremos el intento de asesinato de un presidente que involucra a una persona con una obsesión por una actriz de Hollywood. Hoy conocerán el caso del atentado a Ronald Reagan. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Ronald Reagan, el actor que se volvió presidente. Esto va para los fanáticos de Volver al Futuro, para los que captaron esa referencia. Bueno, antes de hablar del intento de asesinato de esta gran figura de la política estadounidense, primero conozcamos a la persona que lo intentó asesinar y cuáles fueron sus motivaciones. John Warnock Hinckley Jr. nació el 29 de mayo de 1955 en Ardmore, Oklahoma, y luego se mudó con su adinerada familia a Dallas, Texas, a la edad de 4 años. Su padre fue John Warnock Hinckley, quien falleció en 2008, que fue el fundador, presidente, director ejecutivo y presidente de Vanderbilt Energy Company. Y su madre era John Ann Hinckley, cuyo apellido de soltera era Moore, quien falleció en 2021, hace unos cuantos años. Hinckley, me voy a confundir siempre con este apellido, es imposible pronunciar. Hinckley creció en University Park, Texas, y asistió a la Highland Park High School en el condado de Dallas. Se graduó de la escuela secundaria en 1973 y su familia, quienes eran propietarios de la compañía petrolera Hinckley, se mudó a Evergreen, Colorado, donde estaba ubicada la nueva sede de la empresa. Vivió de lugar en lugar. Fue un estudiante intermitente en la Universidad Tecnológica de Texas de 1974 a 1980, pero finalmente abandonó sus estudios. Otro criminal que nunca termina su escuela. ¿Escucharon bien? Este es un mensaje. Terminen la escuela o universidad, no vayan a terminar como este güey. Digo que todavía sigue vivo, pero igual terminen. En 1975, Hinckley se fue a Los Ángeles con la esperanza de convertirse en compositor, porque una de sus pasiones era la música. Pero sus esfuerzos no tuvieron éxito, así como Manson. Y le escribió a sus padres contándole historias de desgracias y súplicas de dinero. También habló de una novia llamada Lynn Collins que resultó ser todo un invento, como la que viene a continuación. En septiembre del 76, regresó a la casa de sus padres en Evergreen, Colorado. Y a finales de los años 70 y principios de los 80, Hinckley comenzó a comprar armas y a practicar con ellas,
además de que le recetaron antidepresivos y tranquilizantes para afrontar sus evidentes problemas emocionales. Esto es uno de estos casos que de verdad no entiendo por qué no existen verdaderas regularizaciones en Estados Unidos sobre el control de armas, pero bueno. Ya vemos que a Estados Unidos lo único que el gobierno estadounidense nomás le importa el dinero y no el bienestar de las personas. Bueno, aquí va un dato curioso. Mientras Hinckley vivía en Hollywood a finales de los 70, vio la película Taxi Driver de Martin Scorsese, director sazo, al menos unas 15 veces, donde aparentemente se sentía identificado con el protagonista Travis Bickle, interpretado por el gran actor Robert De Niro. Algo así como David Chapman que supuestamente se sintió identificado por el protagonista del Guardián entre el Centeno y eso fue lo que le motivó a matar a Lennon. Bueno, digamos que Hinckley era igual que Chapman, solamente que intentó, más bien que no le salió bien el asesinar a alguien. Pero su obsesión también estaba con la entonces actriz infantil y hoy una gran actriz, Judy Foster, quien fue la motivación principal para el ataque contra Reagan. Verán, para los que no han visto Taxi Driver, se los voy a intentar resumir. La historia de la película, o sea Taxi Driver, involucra los intentos de Bickle de salvar a una niña prostituta interpretada por Foster hacia el final de la película. En eso, Bickle intenta asesinar a un senador de los Estados Unidos que se postula para presidente. Eso es más o menos lo que trata la película. Y durante los años siguientes, Hinckley siguió a Foster por todo el país, llegando incluso a inscribirse a un curso de escritura en la Universidad de Yale en 1980, después de que leer en la revista People que ella era estudiante allí. Judy Foster de hecho se tomó un descanso de la actuación para ingresar a los estudios. También le escribió numerosas cartas y notas a finales de 1980, como Robert Bardo con Rebecca Schaeffer, que también fue un caso similar a este. Bueno, ya más adelante les contaré el caso de Robert Bardo y Rebecca Schaeffer, que es interesantísimo. Bueno, aparte de enviarle cartas y notas, la llamó 2 veces y se negó a darse por vencido cuando ella le indicó que no estaba interesado en él, porque era un viejo creepy. Hinckley sufrió lo que se conoce como erotomanía, que es una condición paranoide que se caracteriza por delirios de un individuo de que otra persona está enamorado de él. O a veces de que, este me hizo, yo le ayudé a esto y pues este me robó. Algo así como un delirio de que piensas que alguien súper famoso está obsesionado contigo y que tú tienes que demostrárselo. Ese es el caso de Hinckley. O sea, Judy Foster nunca lo peló, siempre lo consideró un viejo creepy. Una persona creepy. Igualmente, Robert Bardo con Rebecca Schaeffer. Es Rebecca Schaeffer con Robert Bardo. No está nada interesado. O hay veces que hay gente que... O como el de hace poco, el señor que dice que era el esposo de Shakira. Y pues terminó en la cárcel. Nomás porque él se insistía que era el marido de Shakira. Obviamente sabemos que Shakira nunca se casó. Bueno, hasta donde sabemos. Pero no lo estoy justificando a ese güey. Bueno, volviendo a la historia, después de este desvío cañón, Hinckley estaba convencido de que sería igual a Foster si se convirtiera en figura nacional. Algo que más adelante se convirtió. Así que decidió emular a Bickle. Nota importante, no todo lo que vean, no arremeden todo lo que vean en las películas. Eso es ficción, no lo hagan, pueden terminar como él. Y comenzó a acechar al entonces presidente Jimmy Carter, que, como dato curioso, Hinckley originalmente quería asesinar a Jimmy Carter, pero no lo logró. Ahora verán por qué. Le sorprendió lo fácil que era acercarse al presidente, pero fue arrestado en octubre de 1980 en el Aeropuerto Internacional de Nashville y multado por posesión ilegal de un arma de fuego, como Julio César Chávez Jr.
No tiene nada que ver con la historia, pero nomás lo quería mencionar. Saludos a Julio César Chávez Jr. Y ya dedícate. Digo, no boxeabas chido. Ya deja de estar manchando el legado de tu papá. Dedícate a boxear. Bueno, no. Dedícate a existir, por favor. Bueno, Cartel había hecho escala de campaña ahí en Nashville, porque era el año en el que buscaba la reelección. Perdonen, sí me atravesé. Bueno, él buscaba la reelección y su oponente era el que luego se convertía en el presidente. Ya verá quién. Bueno, estaba haciendo campaña en Nashville, pero el FBI no relacionó este arresto con el presidente y no notificó al servicio secreto. Luego, cuando enteraron, sus padres lo pusieron brevemente bajo custodia en un psiquiatra. Con este intento fallido, Hinckley centró su atención a nada más y nada menos que el ex actor, gobernador de California y presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien fue electo presidente y cuya elección sería buena para el país, según comentaban los padres de Hinckley. Por eso, escribió 3 o 4 notas más a Judy Foster a principios de marzo de 1981, y Foster entregó estas notas a un decano de Yale, quien las entregó al departamento de policía de Yale, quien intentó, mas no logró, localizar a Hinckley. Ahora vamos precisamente a cuando fue el intento de asesinato. El 21 de marzo de 1981, ya había pasado meses de la toma de protesta, porque eso es en enero, no me quiero equivocar. Sí, en enero. Bueno, el 21 de marzo de 1981, esto fue unos días antes, Ronald Reagan y su esposa Nancy visitaron el Teatro Ford en Washington, D.C. para un evento de recaudación de fondos. Según en su autobiografía An American Life, Reagan recordó, cito, «Miré hacia el palco presidencial sobre el escenario donde Abe Lincoln había estado sentado la noche en la que le dispararon, y sentí una sensación curiosa. Pensé que incluso por toda la protección del servicio secreto que teníamos ahora, probablemente todavía era posible que alguien que tuvo suficiente determinación para acercarse lo suficiente al presidente para dispararle. Y no se equivocó. Ahora como verán más adelante. Bueno, el 28 de marzo de 1981, Hinckley llegó a Washington, D.C. en autobús y se registró en el Park Central Hotel. Y originalmente tenía la intención de continuar hasta New Haven en otro intento de enamorar a Foster. Pero se dio cuenta del calendario de Reagan que se publicó en el Washington Star, que pendejos se hubieran ahorrado los del Washington Star no publicando eso, y decidió que era hora de actuar. O sea, it's showtime. Referencia a una buena película para los que le captaron. Hinckley sabía que podría matarlo durante el intento de asesinato y escribió, mas no envió, una carta a Foster de aproximadamente 2 horas. No digo una carta de 2 horas, no manches, la tenías que escribir. Una carta era de 18 páginas al derecho y al revés. Ay, saludos a Ross, saludos a David Schwimmer. A David Schwimmer, la verdad, por esa referencia a Friends. Bueno, la carta la escribió hace 2 horas antes de su atentado contra la vida del presidente. En la carta dijo que esperaba impresionarla con la magnitud de su acción y que, cito, abandonaría la idea de conseguir a Reagan en un segundo si pudiera ganarme tu corazón y vivir el resto de mi vida contigo. Ya ves, no. Este güey sí estaba loco, o sea, ya. Bueno, ahora llegamos al día del intento de asesinato. El 30 de marzo de 1981, Reagan pronunció un discurso en un almuerzo ante representantes de la AFL-CIO
en el Washington Hilton. Y el servicio secreto estaba muy familiarizado con el hotel, habiéndolo inspeccionado más de 100 veces para visitas presidenciales desde el principio de la década de los 70. El Hilton, en Washington, fue considerado el lugar más seguro de todo Washington debido a su pasillo cerrado y seguro, llamado el Paseo del Presidente, que fue construido después del asesinato de John F. Kennedy en 1963. O sea que después de lo de Kennedy cambiaron muchas cosas en cuanto a la protección del presidente. Me doy a entender. O sea, antes los presidentes de Estados Unidos no los cuidaban tan bien. Pasa lo de Kennedy y tuvieron que cambiar todo. Inclusive el pasillo de ese hotel. Digo, yo hace mucho tiempo fui a Washington, D.C., pero no fui a ese hotel y no vi ese pasillo. Y estoy seguro si en algún punto vuelvo a ir, voy a ir a ese hotel para ver ese pasillo. Bueno. Ahí está el pasillo del presidente. Reagan entró al edificio por el pasillo alrededor de la 1:45 de la tarde, saludando a una multitud de medios de comunicación y ciudadanos. El servicio secreto le había exigido que usara un chaleco antibalas para algunos eventos, pero Reagan no llevaba uno para el discurso porque su única oposición pública sería de 9 metros, o 30 pies, entre el hotel y su limusina, y la agencia no requirió chalecos para los agentes ese día. Pero nadie vio que Hinckley se comportara de manera inusual. Los testigos que lo reportaron como alguien inquieto y agitado, aparentemente confundieron a Hinckley con otra persona del servicio secreto que había estado monitoreando. A las 2:27 de la tarde, Reagan salió del hotel por el paseo del presidente en Florida Avenue, donde esperaban los reporteros. Salió de la salida de T Street NW hacia su limusina, que ya era la limusina techada, que lo esperaba, mientras que Hinckley esperaba entre la multitud de admiradores. El servicio secreto había examinado exhaustivamente a los asistentes al discurso del presidente, pero cometió un gran error al permitir que un grupo no examinado se ubicara a 4.6 metros o 15 pies de él detrás de una cuerda. O sea, nada. La agencia utiliza múltiples capas de protección. La policía local en la capa exterior revisa brevemente a las personas. Los agentes del servicio secreto en la capa intermedia revisan en busca de armas y más agentes forman la capa interna inmediatamente alrededor del presidente. Pero Hinckley penetró las primeras dos capas, la policía y el servicio secreto. Mientras varios cientos de miles de personas aplaudían a Reagan, perdonen, es que justo que estoy grabando acaba de ganar el Real Madrid. Estoy feliz, por eso me puse la playera. Bueno, no tiene nada que ver con la historia, pero llegó la casualidad. Bueno, volviendo a la historia, ¿dónde me quedé? Ya. Mientras varios cientos de miles de personas aplaudían a Reagan, el presidente inesperadamente pasó justo frente a Hinckley. Que todo esto está grabado. Existen videos en YouTube, vayan a buscarlos, se llaman Intento de asesinato a Ronald Reagan. Ahí está todo. Subiré algún cacho en las redes sociales, por eso espero que me sigan. Bueno, Reagan pasa frente a Hinckley, por lo que me quedé. Los periodistas que estaban detrás de una barricada de cuerda a 20 pies de distancia hicieron preguntas. Mientras Mike Putzel de The Associated Press gritaba, cito, «Señor presidente». Hinckley, creyendo que nunca tendría mejor oportunidad, se agachó y rápidamente disparó un Ram RG-14 calibre 22 revólver LR de acero azul y disparó
6 veces en 1.7 segundos, fallando al presidente con los 6 disparos. La primera bala alcanzó al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, en la cabeza, encima del ojo izquierdo, pasó por debajo del cerebro y destrozó la cavidad cerebral. La pequeña carga explosiva de la bala explotó al impactar. El oficial del Distrito de Columbia, Thomas Delahanty, reconoció el sonido como un disparo y giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda para identificar el tirador. Y mientras lo hacía, el segundo disparo lo alcanzó en la nuca y la bala rebotó en su columna vertebral. Delahanty cayó encima de Brady gritando, cito, ¡Me han golpeado! Hinckley ahora tenía un tiro claro contra el presidente, pero Alfred Antenucci, un funcionario laboral de Cleveland, Ohio, que estaba parado cerca, vio a Hinckley disparar los 2 primeros tiros, lo golpeó en la cabeza y comenzó a tirarlo al suelo. Y al escuchar los disparos, el agente especial a cargo, Jerry Parr, casi instantáneamente agarró a Reagan por los hombros y se lanzó con él hacia la puerta trasera abierta de la limusina. El agente Ray Shaddick iba justo detrás de Parr para ayudar a meter a ambos hombres en el coche. La tercera bala pasó por alto al presidente y en cambio impactó en la ventana de un edificio al otro lado de la calle. Y las acciones de Parr probablemente salvaron a Reagan de ser golpeado en la cabeza. Mientras Parr empujaba a Reagan hacia la limusina, el agente del servicio secreto, Tim McCarthy, dirigió su atención hacia el sonido de los disparos, giró hacia su derecha y se puso en la línea de fuego. Tim McCarthy abrió los brazos y las piernas y adoptó una postura amplia directamente frente a Reagan y Parr para convertirse en un objetivo. McCarthy fue alcanzado en la parte inferior del abdomen por el cuarto disparo y la bala atravesó su pulmón derecho, diafragma, lóbulo y lóbulo derecho del hígado. La quinta bala alcanzó el vidrio resistente a las balas de la ventana de la puerta trasera abierta de la limusina cuando Reagan y Parr pasaban detrás de ella. La sexta y última bala rebotó en el costado blindado de la limusina, pasó entre el espacio de la puerta trasera abierta y el marco del vehículo e impactó al presidente en la axila izquierda. O sea, aquí. La bala rozó una costilla y se alojó en su pulmón, provocando que colapsara parcialmente antes de detenerse a menos de 1 pulgada o 25 milímetros de su corazón. Momentos después de los disparos, o sea que sí le llegó a casi darle en el pulmón, le dio en el pulmón. Bueno. Momentos después de los primeros disparos, el agente del servicio secreto, Dennis McCarthy, que no tiene relación alguna con el agente Tim McCarthy, se lanzó sobre la acera y aterrizó directamente sobre Hinckley, mientras otros lo empujaban al suelo. Otro funcionario laboral del área de Cleveland, Frank J. McNamara, se unió a Antenucci y comenzó a golpear a Hinckley en la cabeza, golpeándolo con tanta fuerza que le hizo sangrar. Dennis McCarthy, el agente, informó más tarde que tuvo que, cito, golpear a 2 ciudadanos para lograrlos a liberar a Hinckley. El agente del servicio secreto, Robert Wanko, identificado erróneamente como Steve Wanko en un informe periodístico, desplegó una metralleta Uzi oculta en un maletín para cubrir la evacuación del presidente y disuadir un posible ataque grupal, porque habían pensado que Hinckley era el principal y luego ya iban a llegar más a dispararle. El día después del tiroteo, el arma de Hinckley fue entregada a la ATF, la División de Armas de Fuego en Estados Unidos, que más adelante tuvo uno de los peores casos de la historia en un lugar llamado Waco, Texas, lo sabrán mucho más adelante, que rastreó el origen del arma. Perdón. En solo 16 minutos,
Los agentes descubrieron que el arma había sido comprada en Rocky's Pawn Shop en Dallas, Texas, el 13 de octubre de 1980. Había sido cargada con 6 cartuchos marca Devastator, que contenían pequeñas cantidades de aluminio y ascidia de plomo. Cargas explosivas diseñadas para explotar al contacto. La bala que alcanzó a Brady fue la única que explotó. Las otras, como inclusive el que le dio a Reagan, no explotaron. Solo hubo una bala que le disparó. O sea, pobre vato. Todo su plan a la shit. El 2 de abril del 81, después de enterarse de que los demás podrían explotar en cualquier momento, médicos voluntarios con chalecos antibalas retiraron la bala del cuello de la Hanty. Después de que el servicio secreto anunciara que por primera vez disparos a través de su red de radio a las 2:25 p.m., los agentes se llevaron a Reagan, cuyo nombre clave era Rawhide, en la limusina Stagecoach. Nadie sabía que a Reagan le habían disparado. Después de que Parr buscó el cuerpo de Reagan y no encontró sangre, afirmó que, cito, Rittenhouse está bien, vamos a la corona, refiriéndose a la Casa Blanca, ya que prefería sus instalaciones médicas a un hospital que a un hospital no seguro. Reagan sentía un gran dolor por la bala que le alcanzó la costilla y creyó que se le había roto la costilla cuando Parr lo empujó hacia la limusina. Sin embargo, cuando el agente lo revisó en busca de heridas de bala, Reagan tosió sangre brillante y espumosa. Y aunque el presidente creía que se había cortado el labio, Parr creía que la costilla rota había perforado el pulmón de Reagan y ordenó que la caravana se desviara al cercano hospital de la Universidad George Washington, que el servicio secreto inspeccionaba periódicamente en busca de usar. La limusina llegó allí menos de 4 minutos después de la salida del hotel, mientras otros agentes llevaban a Hinckley a una cárcel en D.C. y Nancy, cuyo nombre clave es Rainbow, salía de la Casa Blanca hacia el hospital porque quería ver a su marido. Aunque Parr había solicitado una camilla, no había ninguna lista en el hospital y normalmente no tenía una camilla en la entrada del departamento de emergencia, que deberían, por ley. Reagan salió de la limusina e insistió en caminar. Reagan actuó con indiferencia y sonrió a los espectadores mientras entraba. Mientras ingresaba al hospital sin ayuda, una vez dentro, el presidente se quejó de dificultad para respirar, le doblaron las rodillas y cayó sobre una rodilla. Parr y los otros lo ayudaron a llegar al departamento de emergencia. El médico del presidente, Daniel Rugg, había estado cerca de Reagan durante el tiroteo y llegando en un automóvil separado. Creyendo que el presidente podía haber sufrido un ataque cardíaco, porque Reagan ya tenía su edad, insistió que el equipo de traumatología del hospital, y no él mismo ni los especialistas de otros lugares, lo operaran como lo harían con cualquier otro paciente. Cuando un empleado del hospital le preguntó al asistente de Reagan, Michael Dibber, el nombre y la dirección del paciente, solo cuando Dibber dijo, cito, 1600 Pensilvania. El trabajador se dio cuenta de que el presidente de los Estados Unidos estaba en el departamento de emergencias. El equipo médico, dirigido por Joseph Giordano, cortó el traje hecho a medida de $1,000 de Reagan para examinarlo. Reagan se quejó del coste del traje arruinado, que fue citado por un asistente en una rueda de prensa para asegurar al público que el presidente gozaba de salud estable. Los oficiales militares, incluido el que llevaba el balón de fútbol nuclear, una bomba, intentaron sin éxito evitar que los agentes del FBI confiscaran el traje
la billetera de Reagan y otras posesiones como prueba. La tarjeta Gold Code que estaba en la billetera y el FBI no la devolvió hasta 2 días después. El personal médico descubrió que la presión arterial sistólica de Reagan era 60 en comparación a los 140 normales, lo que indicaba que estaba en shock. Y sabía que la mayoría de las personas de 70 años, en la condición del presidente, no sobrevivirían. Reagan gozaba de una excelente salud física. Sin embargo, también recibió un disparo de calibre 22 en lugar de un 38, que es más grande, como se temía al principio. Lo trataron con líquidos intravenosos, oxígeno, toxoide tetánico y tubos torácicos y sorprendieron a Parr, que todavía creí que le había roto la costilla al presidente. Al encontrar la entrada de la herida de la bala, Brady y el agente herido Tim McCarthy fueron operados cerca del presidente. Cuando su esposa llegó al departamento de emergencias, Reagan le comentó, cito, «Cariño, olvidé agacharme», tomando prestada la frase de un boxeador, Jack Dempsey, a su esposa la noche en la que Jim Tooney lo golpeó. Es parte del informe policíaco de la investigación que hice. No me la estoy inventando. Mientras estaba entubado, le garabateó a una enfermera, cito, «Con todo prefiero estar en Filadelfia», tomado prestada una frase de W.C. Field. Aunque Reagan estuvo a punto de morir, la acción rápida del equipo y la decisión de Parr de conducir hasta el hospital en lugar de la Casa Blanca probablemente salvó la vida del presidente y en 30 minutos Reagan abandonó el departamento de emergencia para cirugía con presión arterial normal y luego se sometió a una cirugía exploratoria de emergencia. Perdón, es que ando con una tos horrible. Bueno, el jefe de cirugía torácica, Benjamin L. Aaron, decidió realizar una toracotomía que duró 105 minutos porque el sangrado persistía. Al final, Reagan perdió más de la mitad de su volumen de sangre en el departamento de urgencias y durante la cirugía en el que se extrajo la bala. En el quirófano, Reagan se quitó la máscara de oxígeno para bromear. Dijo, cito, «Espero que todos sean republicanos». Bueno, los médicos y enfermeras se rieron y Giordano, un demócrata, respondió, cito, «Hoy, señor presidente, todos somos republicanos». O sea, entre todos había un demócrata y era el doctor que le estaba salvando. O sea, el curso postoperatorio, qué palabra tan difícil, de Reagan se complicó con fiebre que fue tratada con antibióticos. Su ingreso al quirófano consciente y no en shock, y la cirugía siendo de rutina, hizo que los médicos de Reagan y otros predijeran que podría salir del hospital en 2 semanas y regresar a trabajar en la oficina oval en un mes y sanar completamente en 6 a 8 semanas sin efectos a largo plazo. Bueno, mientras pasaba esto, el asesor de seguridad nacional, Richard Allen, sería tradicionalmente responsable de la gestión de crisis para el Poder Ejecutivo, pero el secretario de Estado, Alexander Haig, quería ese puesto. 6 días antes del tiroteo, el vicepresidente y futuro presidente, George H.W. Bush, o sea, el padre de George W. Bush, recibió la asignación. Allen y el Consejo de Seguridad Nacional lo ayudarían. Reagan convenció a Haig, molesto, de que no dimitiera. Según se informa, el secretario, cito, golpeó la mesa con frustración e ira. Sin embargo, cuando la Casa Blanca se enteró del intento de asesinato, Haig estaba en la Casa Blanca. Instó al vicepresidente que visitaba Texas
por primera vez desde la toma de posesión, a regresar por la conexión de voz con Bush a bordo del Air Force 2 era débil y no está claro si se escucharon mutuamente. A las 2:35 p.m., Bush fue notificado del tiroteo. Salía de Fort Worth, Texas, y basándose en los informes iniciales de que Reagan resultó ileso, voló a Austin para dar un discurso. Y a las 3:14 de la tarde, 47 minutos después del tiroteo, Haig envió un teletipo codificado a Bush. Este teletipo codificado decía, cito, «Señor vicepresidente, en el incidente que se habrás escuchado ahora, el presidente fue golpeado en la espalda y se encuentra en condiciones graves. Las autoridades médicas están decidiendo ahora si funcionan o no. Le recomiendo regresar a D.C. lo más pronto posible. Secretario Alexander Haig, Jr.» El Air Force 2 repostó combustible en Austin antes de regresar a Washington, a lo que su piloto describió como la velocidad más rápida en la historia del avión. El avión no tenía comunicaciones de voz seguras y las conversaciones de Bush con la Casa Blanca fueron interceptadas y entregadas a la prensa. El abogado de la Casa Blanca, Fred Fielding, se preparó inmediatamente para una transferencia de poderes presidenciales en virtud de la 25 enmienda, y el jefe de gabinete, James A. Baker, y el consejero del presidente, Edwin Meese, fueron al hospital de Reagan, todavía creyendo que el presidente estaba ileso. 5 minutos después del tiroteo, los miembros del gabinete comenzaron a reunirse en la sala de situación en la Casa Blanca. Inicialmente, el gabinete y el servicio secreto no estaban seguros de si el tiroteo era parte de un ataque mayor perpetrado por terroristas o por un servicio de inteligencia extranjero como la KGB, porque todavía era la Guerra Fría. Las tensiones con la Unión Soviética eran altas debido al movimiento Solidaridad en la Polonia comunista. Al gabinete también le preocupaba que los soviéticos aprovecharan la situación inestable para lanzar un ataque nuclear. Después del tiroteo, el ejército estadounidense detectó 2 submarinos soviéticos con misiles balísticos patrullando inusualmente cerca de la costa este de los Estados Unidos, lo que permitió que sus misiles llegaran a Washington, D.C. 2 minutos más rápidos de lo habitual. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, respondió poniendo el comando aéreo estratégico en alerta máxima. Haig, Weinberger y Allen discutiendo varias cuestiones, incluida la ubicación del balón de fútbol nuclear, la presencia de submarinos, una posible invasión soviética contra el ataque de advertencia en 1981 en Polonia y la línea de sucesión presidencial. Y aunque normalmente no se permiten grabadoras en la sala de situación, Allen grabó estas reuniones con el conocimiento de los participantes y las 5 horas de cinta se han hecho públicas desde entonces. Perdón, se movió esta madre. Bueno. El grupo obtuvo un duplicado de una tarjeta de fútbol nuclear y códigos dorados y las guardó en la sala de situación. El balón de Reagan todavía estaba en la oficina del hospital y Bush también tenía una tarjeta y un balón de fútbol. Los participantes discutieron si se debía aumentar el estado de alerta de los militares y la importancia de hacerlo sin cambiar el nivel de DEFCON. Finalmente determinaron que el número de submarinos soviéticos era normal. Un par de submarinos soviéticos estaban arrebatando el área de patrulla a otro par. Una operación de socorro que ocurría rutinariamente al final de un mes. Sin embargo, uno de los 4 submarinos patrullaba inusualmente cerca de la costa. En consideración de las tensiones actuales sobre Polonia, Weinberger ordenó que pusiera en alerta el Comando Aéreo Estratégico
pero no reveló el estado de alerta al público. Al enterarse de que Reagan estaba en cirugía, Haig declaró que el timón está aquí. El timón está aquí, perdón, se apagó la luz. El timón está aquí. Y eso justifica justo en esta silla, por ahora, constitucionalmente, hasta que llegue el vicepresidente. Era una cita todo eso. Haig estaba equivocado. Como el secretario de Estado en Ejército ocupaba el cuarto lugar detrás del vicepresidente Bush, el presidente de la Cámara, Tip O'Neill, y el presidente pro tempore del Senado, Strom Thurmond, en la línea de sucesión, según la 3 USC 19. O'Neill y Truman tendrían que dimitir de sus cargos para convertirse en presidente en funciones, mientras Reagan estaba aunque otros en la sala sabían que la declaración de Haig era constitucionalmente incorrecta, no pusieron objeciones en ese momento para evitar una confrontación. Allen dijo más tarde que aunque Haig, cito, constante e insensatamente insistía en alguna variante de "estoy a cargo, soy mayor", él y Fielding, cito, les importa un carajo, ya que Bush estaría a cargo cuando él llegó. Al mismo tiempo de que estaba celebrando una rueda de prensa en la sala de información de la Casa Blanca, la reportera de la CBS, Leslie Stahl, preguntó al subsecretario de prensa, Larry Speakes, quién dirigía el gobierno, a lo que Speakes respondió, cito, "No puedo responder esa pregunta en este momento". Al escuchar el comentario de Speakes, Haig le escribió y pasó una nota ordenándole que abandonara el estrado inmediatamente. Momento después, el propio Haig entró a la sala de reuniones donde hizo la siguiente controvertida declaración. Dijo, cito, "Constitucionalmente, señores, tienen al presidente, al vicepresidente y al secretario de Estado, en ese orden. Y si el presidente decide que quiere transferir el mando al vicepresidente, lo hará. Por ahora tengo el control aquí de la Casa Blanca, a la espera del regreso del vicepresidente y en estrecho contacto con él. Si surgiera algo, lo consultaría con él, por supuesto". Y a pesar de su familiaridad con la sala de información, por haber servido como jefe del gabinete de Richard Nixon, Stahel describió a Haig como, cito, "visiblemente conmocionado", porque acababan de atacar a Reagan. Y Associated Press escribió que, cito, "su voz continuamente se ahogaba y temblaba de emoción y sus brazos tembló". Según se informa, los que estaban en la sala de situación se rieron cuando lo escucharon decir, cito, "yo tengo el control aquí". Y Allen dijo más tarde, cito, "me sorprendió que dijera algo tan eminentemente estúpido. Algo así como si Marcelo Ebrard tomara el control del presidente por si Andrés Manuel fuese atacado. Sería algo estúpido". Haig dijo más tarde, no estaba hablando de la transición. Dijo, cito, "no estaba hablando de la transición. Me refería al poder ejecutivo que dirige el gobierno. Esa fue la pregunta formulada. No se trataba de ¿quién está en la fila en caso de que muera el presidente?". Aunque Haig afirmó en la sala de información cito, "no hay absolutamente ninguna medida de alerta que sea necesaria en este momento o contemplada", mientras hablaba, Weinberger elevó el nivel de alerta de los militares. Después de que Haig regresó a la sala de situación, se puso a que Weinberger lo hiciera porque lo hacía parecer un mentiroso, aunque como subcomandante en jefe, solo Reagan superaba a Weinberger en el rango de la autoridad del Comando Nacional. Weinberger y otros acusaron a Haig de exceder su autoridad con su declaración de "yo tengo el control", mientras que Haig se defendió aconsejando a los demás, cito, "leer la Constitución", diciendo que sus compañeros no implicaba sucesión y que conocía el orden jerárquico.
O sea, mientras Reagan se estaba operando para salvarle la vida, estaba en operación para salvarle la vida, había un desmadre con la sucesión presidencial. En el Air Force 2, Bush vio la rueda de prensa de Haig. Missy le dijo que Reagan estaba estable después de la cirugía para extraer la bala. El vicepresidente llegó a la base de la Fuerza Aérea Andrews a las 6:30 p.m. y decidió no volar en helicóptero a la Casa Blanca. Le dijo a su asistente militar, cito, «Solo el presidente aterriza en el Jardín Sur». Bush dijo más tarde en una entrevista que aterrizar en el Jardín Sur habría sido una gran televisión, pero habría enviado un mensaje equivocado al país, señalando que el Jardín Sur estaba situado debajo de la ventana del dormitorio del presidente, donde estaba la primera dama, esperando noticias de la cirugía de Reagan. Marine 2, en cambio, voló al círculo del observatorio número 1. Cito, a pesar de breves estallidos y distracciones, esto que recuerda a Allen, el equipo, vuelvo a citar, el equipo de gestión de crisis en la sala de situación trabajó bien en conjunto, se mantuvo informado a los líderes del Congreso y se notificó y tranquilizó a los gobiernos de todo el mundo. La cirugía de Reagan terminó a las 6:20 p.m., aunque no recuperó la conciencia hasta las 7:30 p.m., por lo que no pudo invocar la sección 3 de la 25 enmienda para nombrar a Bush presidente en funciones. El vicepresidente llegó a la Casa Blanca a las 19 horas y no invocó a la cuarta sección de la enmienda 25. Bush se hizo a cargo de la reunión de la sala de situación, que recibió una actualización de que la huelga nacional polaca planeada había sido cancelada. Y evaluaron nuevas imágenes de satélite de Europa del Este y no mostraba un movimiento de tropas soviéticas cerca de Polonia. Ya evaluaron además de que Hinckley Jr. probablemente estaba actuando solo después de ser informado de su historial de arresto en octubre de 1980 en Nashville, lo que sugería que había estado siguiendo al entonces presidente Carter, y Bush declaró en la televisión nacional a las 8:20 p.m., cito, «Puedo asegurar a esta nación y al mundo que observa que el gobierno estadounidense está funcionando plena y eficazmente. Hemos tenido comunicaciones plenas y completas durante todo el día». Reagan poco tiempo después se recuperó y fue visto a las afueras del hospital portando un suéter rojo y un chaleco antibalas debajo. Y lo que le dijo a la prensa fue, cito, «sentarse, que es lo primero que haría». Ahora después de este desmadre, volvamos con Hinckley. En juicio, el gobierno enfatizó la premeditación de Hinckley en el tiroteo. Señaló que había comprado un arma, siguió al presidente Reagan, viajó a Washington, D.C., dejó una nota que detalla su plan, seleccionó municiones particularmente devastadoras y disparó 6 tiros. La defensa, por otro lado, argumentó que las acciones de Hinckley y su obsesión con Foster indicaba que estaba loco, que de hecho ese era el plan original, que Hinckley fuera declarado inocente por razones de demencia. El juicio se dedicó principalmente a una batalla de los expertos psiquiátricos sobre el estado mental de Hinckley, debido a que Hinckley fue acusado en un tribunal federal. La fiscalía debía demostrar su cordura más allá de toda duda razonable. Y mientras estuvo detenido, Hinckley intentó suicidarse en dos veces. Para la defensa, William T. Carpenter, quien diagnosticó esquizofrenia a Hinckley, testificó durante 3 días y opinó que Hinckley había fusionado varias personalidades de la ficción y la vida real, incluidos Travis Bickle, de Taxi Driver, y John Lennon. Carpenter concluyó que Hinckley no podía apreciar emocionalmente la ilicitud de sus acciones,
porque estaba consumido por la perspectiva de una unificación mágica con Judy Foster. David Beard testificó que las acciones de Hinckley siguieron, cito, todo lo contrario a la lógica, y que Hinckley no mostró signos de simulación. Beard dijo en su opinión estaba respaldada en parte por una tomografía computarizada del cerebro de Hinckley que mostraba surcos ensanchados. No sé qué es un surco, ahí si alguien estudia medicina, dígame qué es un surco. Una característica que, según Beard, se encontró en 1/3 de las personas con esquizofrenia, pero solo en el 2% de los no esquizofrénicos. Y Ernest Prelinger testificó que, si bien Hinckley tenía un coeficiente intelectual superior al promedio, sus resultados en el inventario multifásico de personalidad de Minnesota fueron altamente anormales. Específicamente, Prelinger dijo que solo una persona entre 1 millón con la puntuación de Hinckley no sufría una enfermedad mental grave. Para la fiscalía, Park Diez testificó que había diagnosticado a Hinckley distimia y 3 tipos de trastornos de la personalidad, que eran narcisista, esquizoide y mixto, con rasgos borderline y pasivo-agresivo. Dietz descubrió que ninguna de estas enfermedades volvía a Hinckley legalmente loco. Su informe decía que no había pruebas de que Hinckley estuviera tan impedido de que no pudiera apreciar la ilicitud de su conducta o ajustar su conducta a los requisitos de la ley. Sally Johnson, un psiquiatra de la prisión federal que entrevistó a Hinckley más que cualquier otro médico, enfatizó que Hinckley había planeado el tiroteo y que estaba preocupado por ser famoso. Johnson dijo que el interés de Hinckley en Foster no era diferente al interés de cualquier joven en una estrella de cine. La instrucción sobre la locura pronunciada a los jurados de Hinckley se basó en el Código Penal modelo del American Law Institute. Corresponde al gobierno demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado no padecía una enfermedad mental o defecto mental el 30 de marzo de 1981, o que no obstante tenía capacidad sustancial en esa fecha para ajustar su conducta a los requisitos de la ley y apresar la ilicitud de su conducta. Eran instrucciones de jurado. Y Hinckley fue declarado inocente por demencia el 21 de junio de 1982. Fue declarado inocente por demencia. Poco después de su juicio, Hinckley escribió que el tiroteo fue, cito, la mayor oferta de amor en la historia del mundo. Y estaba decepcionado de que Foster no correspondiera a su amor. En 1985, los padres de Hinckley escribieron Breaking Points, que es un libro que detalla la condición mental de su hijo. El 4 de agosto del 2014, o sea, no, hace 9 años todavía, digo, este año cumple 10 años de esa muerte, pero todavía son 9 años, hasta apenas estamos en enero. Murió James Brady debido a que el médico forense determinó que su muerte se debió a la herida de bala y sus consecuencias. Se calificó de homicidio. Pero Hinckley no enfrentó cargos como resultado de la muerte de Brady porque había sido declarado no culpable del crimen original por motivos de locura. Además, dado de que la muerte de Brady ocurrió más de 33 años después del tiroteo, el procesamiento de Hinckley fue prohibido bajo la ley de 1 año y un día vigente en el Distrito de Columbia en el momento del tiroteo. O sea, no lo juzgaron por eso. Hinckley fue confinado en el Hospital St. Elizabeth en Washington, D.C. Después de que Hinckley fue admitido, las pruebas encontraron de que era un hombre impredeciblemente peligroso, que podría hacerse daño a sí mismo o a cualquier tercero.
En 1983 le dijo a Penthouse que en un día normal vería a un terapeuta, contestaría el correo, tocaría la guitarra, escucharía música, jugaría al billar, miraría televisión, comería mala comida y tomaría medicamentos deliciosos. Esto era una cita. Alrededor de 1986, Hinckley y el hospital comenzaron a solicitar varias liberaciones condicionales que requerían autorización judicial. La familia Reagan se pronunció con frecuencia en contra de estas solicitudes. En 1986, un juez denegó la solicitud de Hinckley de ser transferido a una sala menos restrictiva. En 1987, el hospital solicitó que le diera a Hinckley un pase sin acompañante de 12 horas para que se les permitiera visitar a sus padres en Pascua. Glenn Miller había realizado la evaluación inicial de Hinckley y testificó, cito, "No creo que sea un suicida, no creo que sea un peligro para Judy Foster, no creo que sea un peligro para el señor Reagan o el señor Brady". Pero Miller también reveló que Hinckley le había escrito al asesino en serie Ted Bundy, buscó la dirección de Charles Manson y recibió una carta de Lynette Fromme, miembro de la familia Manson. Me va a decir, pero ¿cómo a Ted Bundy si Ted Bundy ya había muerto? No, a Ted Bundy lo ejecutaron en el 89. En el 87 fue cuando recibe esa carta. Ya habían recibido ya antes esa carta. No sé en qué punto de la historia, pero le mandó una carta a Ted Bundy. Posteriormente, el hospital retiró la solicitud por razones administrativas, aunque enfatizó que la evaluación clínica no había cambiado. Bueno, decía que la evaluación clínica no había cambiado. En 1992 volvió a presentar una solicitud de privilegios adicionales, pero luego retiró esa solicitud. Durante este periodo, St. Elizabeth amplió gradualmente los privilegios de Hitler al permitir viajes fuera del sitio bajo supervisión de custodia, como casi con Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, pero en versión gringa y más sofisticada. En el 2003, Hinckley por primera vez recibió aprobación judicial para una propuesta de liberación. 6 visitas locales diurnas bajo la supervisión de sus padres y una vez completadas y evaluadas con éxito esas visitas diurnas, 2 visitas locales nocturnas también bajo la supervisión de los padres. El 17 de junio del 2009, el juez Friedman dictaminó que a Hinckley se le permitiría visitar a su madre, porque su padre ya había muerto. Sí, era 2009, su padre murió en 2008, sí, ya había muerto. Le permitía visitar a su madre durante una docena de visitas de 10 días seguidas, en lugar de 6, para pasar más tiempo fuera del hospital y para tener licencia de conducir. El tribunal también ordenó que se exigiera a Hinckley que llevara un teléfono celular con GPS, ya existían los iPhones para ese entonces, para rastrearlo siempre que estuviera fuera de casa de sus padres. Bueno, casa de su madre porque su padre ya había muerto. Se le prohibió hablar con los medios de comunicación. Los fiscales objetaron este fallo diciendo que Hitler todavía era un peligro para los demás y tenía pensamientos poco saludables e inapropiados sobre las mujeres. Hitler había grabado una canción llamada Ballad of an Outlaw, que según los fiscales reflejaba el suicidio y la anarquía. El 29 de marzo del 2011, el día antes del 30 aniversario del intento de asesinato hacia Reagan, el abogado de Hinckley presentó una petición judicial solicitando más libertad para su cliente.
incluida visitas adicionales sin supervisión a la casa de Virginia de la madre de Hinckley, Joanne. El 30 de noviembre del 2011, el 30 aniversario del intento de asesinato a Ronald Reagan, se celebró una audiencia en Washington para considerar si podía vivir tiempo completo fuera del hospital. El Departamento de Justicia se opuso a esto, afirmando que Hinckley todavía representaba un peligro para el público. El abogado del Departamento de Justicia argumentó que sabía que Hinckley había engañado a sus médicos en el pasado. En diciembre del 2013, entre más la mamá me crece, no es cierto, no, en el 2013 nada más. El tribunal ordenó que las visitas se extendieran a su madre, que vive cerca de Williamsburg. A Hinckley se le permitieron hasta 8 visitas de 17 días, con evaluación después de completar cada una. El 27 de julio del 2016, un juez federal dictaminó que Hinckley podría ser liberado del St. Elizabeth's el 5 de agosto, ya que ya no se le consideraba una amenaza para él mismo ni para los demás. Patty Davis, una de las hijas de Reagan y el entonces candidato a la presidencia y hoy preso y uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, y un güey que sorpresivamente no tenía ninguna relación con el pederasta, hoy muerto pederasta, Jeffrey Epstein, Donald Trump. Bueno, tanto la hija de Reagan como Trump denunciaron la liberación de Hinckley. Hinckley fue dado de alta de la atención psiquiátrica institucional el 10 de septiembre del 2016 con muchas condiciones, incluido el hecho de que debía vivir a tiempo completo en la casa de su madre en Williamsburg, Virginia, trabajar al menos 3 días a la semana y registrar el historial de su navegador, por obvias razones. También se le prohibió realizar una variedad de actividades, incluido contactar a las familias Reagan, Brady o a Foster, mirar o escuchar medios violentos, acceder a la pornografía y hablando con la prensa. En noviembre del 2018, el juez Friedman dictaminó que Hinckley podía mudarse de la casa de su madre en Virginia y vivir solo con la aprobación de la ubicación por parte de sus médicos. En septiembre del 2019, el abogado de Hinckley declaró que había planeado solicitar la liberación total e incondicional de las órdenes judiciales que determinaban cómo vivir para finales de ese año. Y poco más de 2 años después, el 27 de septiembre del 2021, un juez aprobó la liberación incondicional de Hinckley a partir de junio del 2022. Michael Reagan, el hijo de Reagan, se pronunció a favor de la decisión, mientras que Debbie nuevamente lo denunció. O sea, el hijo estaba a favor, la hija estaba en contra. Obviamente, no me imagino las cenas familiares más adelante entre estos dos. Y el 15 de junio del 2022, Ronald Hinckley Jr. fue liberado completamente de las restricciones judiciales. En una entrevista posterior con CBS, Hinckley expresó remordimiento por sus acciones y se disculpó con las familias Reagan y Brady, así como con Judy Foster, que por cierto, durante todo el juicio y todo lo mediático que fue Hinckley, Judy Foster recibió más cartas acosadoras durante ese periodo. Pero bueno, siempre cuando pasa algo y se menciona a alguien, siempre hay una obsesión compulsiva, como con la lista de Epstein. Muchos dijeron, este famoso es mencionado, hay que atacarlo sin justificación alguna. Y bueno, este fue el caso del atentado a Ronald Reagan.
Digo, hasta el momento no sé si Hinckley todavía siga vivo. Yo digo que sí, más nunca sabremos. Pero bueno, por algo las cosas pasan, como siempre digo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si quieren escuchar este y otros episodios, pueden escucharme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Y si quieren conocer a su host favorito, pueden entrar al canal de YouTube como @Crímenes Atroces. Digo como Crímenes Atroces, así estoy en YouTube para poder seguir llegando esto a más personas. Si quieren ver sobre todo relacionado con este caso, recuerden seguir en redes sociales como @Crímenes Atroces Podcast, Crímenes Atroces en Twitter y @Crímenes Atroces Podcast en Instagram y Tweets. Y si me quieren seguir y ser mis amigos, pueden seguirme en Tweets y en Instagram como @SantiQS, Santi con I latina, y en Twitter como @SantQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Peace out loud. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.